las bodas del Cordero. Pero para llegar a las bodas del Cordero tenemos unos pasitos para dar. Recuerda que quedamos pendiente que hay un nuevo orden mundial que está en marcha. Hay un nuevo orden mundial que ya está en marcha. Hay una cantidad de preparativos. En uno de los Emiratos se está construyendo en este momento 3 capillas gigantescas, 3 templos gigantescos en forma de triángulo. Se llaman los templos abrahámicos. Va a reunir a las 3 ramas que de alguna manera se confiesan ser descendientes o físicamente o en cuanto a la fe de Abraham. Eso es los países árabes y desde luego el Islam como su religión principal en los países árabes. Luego el pueblo israelí, el pueblo israelí. Hay israelitas y hay israelí. El gentilicio de las personas de Israel es israelí. Israelita es una religión. Es decir, dentro de Israel, israelita es una religión. Israelí es el gentilicio de una persona de allí, correcto, que ha nacido allí, que es de allí. Entonces, se está construyendo una de las capillas o una de las sinagogas allí es israelí y la otra, ya saben, es católica y protestante. Reúne a los católicos y a los protestantes porque es una capilla ecuménica que reúne a católicos y protestantes porque al fin y al cabo son la misma familia. Allí los que no tenemos espacio somos nosotros. Y desde luego, gracias a Dios que no necesitamos eso. Cuando ellos estén reunidos ahí, nosotros estamos con el Señor. Mejor reunión que la de ellos. Aleluya. Alabanzas al Señor. En Alemania también se construyen ese mismo tipo de capillas, triángulo, las mismas que les dije, conocidas como centros de adoración ecuménicos abrahámicos. Eso está también en construcción en Alemania. Correcto, esos 3 templos grandes. La idea es que en el centro haya un jardín grande y que todos al asistir ahí a sus servicios, salir al jardín y ahí se encuentren y puedan compartir todos, judíos, musulmanes y católicos y protestantes, todos se puedan encontrar ahí. Es el ecumenismo que se busca, siempre conservando la figura de los 3, la Trinidad, como el centro de su culto principal. ¿Qué tal le parece? Entonces, esto de una religión única, el mundo va hacia allá. De un gobierno plural, va a haber un gobierno plural que va a gobernar el mundo. Hoy, 5 países, en la mano de 5 países está la suerte del mundo, que son los 5 países que tienen un asiento fijo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿correcto? Estados Unidos, ¿me recuerdan los otros 2? Los otros 4. Recuerden, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China, los 5 sillas fijas. Ahora dicen, para el nuevo orden mundial que están proponiendo, dice que necesitan no 5, sino 10. Y que esos 10 se revista de mayor autoridad, que todos los gobiernos del mundo le entreguen su poder y su autoridad a estos 10 reyes, para que sean ellos los que gobiernen el mundo. Digan qué se hace en el mundo y qué no se hace. Y todos los demás gobiernos del mundo se someterán a ellos. ¿Es bíblico eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será bíblico eso? Vamos a ver si eso es cierto. Quiero recordarles que en el capítulo 7 del libro de Daniel, Daniel tiene una visión en el capítulo 7 donde ve 4 bestias. La primera bestia que vio, ¿qué forma tenía la primera bestia? Daniel capítulo 7, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la primera bestia? ¿Tenía forma de qué? De león.
La segunda bestia tenía forma ¿de qué? De un oso. La tercera bestia tenía forma ¿de qué? De un leopardo con alas. Y ese leopardo, a diferencia de las dos bestias que le preceden, tenía 4 cabezas. Y luego ve una cuarta bestia espantosa y terrible, más espantosa que las otras 3 que había visto antes. Esta bestia tenía una sola cabeza, pero a diferencia de las otras tenía 10 cuernos. ¿Correcto? Entonces, las 4 bestias que vio Daniel, en total, ¿cuántas cabezas sumaban? 7. El león tenía una cabeza, el oso tenía una cabeza, el leopardo tenía 4 cabezas, ¿ahí van cuántas? 6, ¿cierto? Haga la cuenta. El león tiene una cabeza, el oso tiene una cabeza, son 2, el leopardo tiene 4, ¿cuántas van? 6, y la bestia espantosa y terrible cuarta tenía una sola cabeza, son 7 y 10 cuernos. Que sea un ángel el que nos explique qué significa eso. No lo expliquemos nosotros, ni le pidamos a Daniel que nos explique. Capítulo 7, verso 15 de Daniel, 7:15 de Daniel. Un ángel venga aquí y nos explique qué representa eso. Se me turbó el espíritu a mí, dice Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Luego dice: me acerqué a uno de los que asistía y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. ¿Qué le dijo este ángel? Estos 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Note, inicialmente eran 4 reyes que se levantarían en la tierra. Primero Babilonia, segundo reino era el de los medopersas, el tercer reino es el de Alejandro el Grande, conocido como el Imperio Macedonio, y el cuarto sería el gran Imperio Romano. 4 reinos se levantarían en la tierra. Sigamos, verso 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Amén. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, es decir, en el milenio. Después de que estos reinos malvados terminen, los santos recibirán el reino por todo el milenio en la tierra y desde luego por toda la eternidad. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, tenía 10 cuernos, y como si fuera poco, ya de último le salió otro. Y dice, yo veía ahí, en la anterior todavía porque no había terminado el versículo. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, es decir, como el 11, y que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Y qué hacía? Los vencía. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el anciano de días. El anciano de días es nada menos que la figura de Jesucristo el Señor. ¿Cómo se ve en Apocalipsis capítulo 1? Cabellos blancos. Aleluya, lo mismo que hay aquí. Y se vio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se van a levantar ¿cuántos reyes? O sea, de la cuarta bestia se van a levantar 10 reyes. Esos reyes están en el futuro. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de ellos derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso es
un cuerno pequeño que viene después de los 10. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, 3 años y medio. Un tiempo es un año, tiempo son 2 años y medio tiempo es medio año. 3 años y medio. Bien, pero se sentará el juez y le quitará el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Quién? Ese cuerno pequeño soberbio que se levanta al final. ¿Correcto? ¿Cuál es el juez? El juez es nada menos que Jesucristo el Señor. Amén. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aleluya. El capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses nos habla de ese nuevo orden mundial. ¿Cuál es la consigna de establecer un nuevo orden mundial? Recuerden que el año 1945, cuando se estableció aquel a partir de la creación de las Naciones Unidas, era para que existiera paz y seguridad en la tierra. Lo mismo que propende ahora el nuevo orden mundial que están proponiendo es para que haya paz y seguridad en la tierra. La gente está hastiada de la guerra. La gente está cansada de la inseguridad. Todo el mundo está pidiendo paz y está pidiendo seguridad. Y eso lo interpretan perfectamente los que tienen la idea de establecer ese orden mundial. Pero veamos que eso está profetizado. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 en adelante dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, de las fechas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan ¿qué? Esa es la consigna del nuevo orden mundial. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero oiga, iglesia del Señor, miren lo que está diciendo el Señor a la iglesia. Pero nosotros, iglesia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aleluya. ¿Cuál día? Ese día tenebroso y espantoso que se llama la gran tribulación. Nosotros no estamos en tinieblas para que ese día llamado a la gran tribulación nos sorprenda. Nosotros somos el día, no somos de la noche. Aleluya. Alabanzas a Dios. Día significa que es un pueblo que conoce plenamente la verdad. Oscuridad significa ignorancia, falta de información, falta de Dios. Porque Dios es luz, su palabra es luz. El que me sigue no andará en tinieblas, dijo Jesús, pero el que no lo sigue está en tinieblas. Aleluya. Pero ¿cuántos tenemos la luz de Cristo? Aleluya. Alabanzas al Señor. Con esto nos vamos a Apocalipsis capítulo 17. Ya entendimos un poco. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis nos presenta este cuadro. Hay una mujer que tiene un aspecto terrible, asqueroso. Cabalga una bestia también desagradable. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Aguas significa naciones. Está sentada sobre muchas naciones, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esto representa todo el sistema religioso mundial. Llámese protestante, llámese de allí, llámese de allá. Todo el sistema religioso mundial pertenece a esto que el Señor llama la gran ramera. Sistema religioso mundial.
Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres y de blasfemias. Estaba llena de nombres. La bestia estaba llena de nombres y de blasfemias. ¿Cómo se llama? La religión de allí, la religión de allá, la religión de Nabucodonosor, la religión de Constantino, la religión de este, la religión del otro. Llena de nombres, y todos los nombres que tenían eran blasfemos. Todos desafiantes. Por ejemplo, uno de los nombres blasfemos dice que es un hombre infalible y dice que es el representante de Dios en la tierra. Eso es blasfemo, porque ¿quién necesita un representante? Alguien que esté enfermo, que está viejo, que no puede moverse por sí mismo. Pero Dios no necesita representantes. Él está llena con su presencia los cielos y la tierra. Todos esos sistemas religiosos tienen un nombre blasfemo. Aleluya. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, la bestia. Y la mujer estaba vestida ¿de qué? De púrpura, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia. ¿Recuerdan lo que se dijo de Babilonia en el capítulo 11 del libro de Génesis? ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Allí construyeron una torre, hoy conocida como el Sigurat. Allí, ¿qué pasó? Dios confundió sus lenguas. De ahí que Babilonia significa confusión. Y a eso le agregan lo que se aprobó en el Tratado de Letrán, cuando a la casa, a la denominada Capilla de San Pedro y al el barrio que lo rodea le pusieron el Estado Vaticano. ¿Qué es Vaticano? La palabra Vaticano viene de vaticinio. ¿Y qué es vaticinar? Adivinar, adivinanza. ¿Y quiénes adivinan? ¿Los santos o los brujos? ¿Quiénes practican la adivinanza? ¿Ah? La hermana gritó que los brujos son los que... Vaticano, vaticinio, adivinanza. ¿Ah? ¿Qué tal le parece? Y en su frente un nombre escrito: misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Quiénes han perseguido a los santos desde el principio? Todo el sistema religioso, apoyado por el sistema político. De la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, Juan se asombró. Juan pensaba que le iba a hablar, que iba a ver otra cosa distinta. Cuando se asombró, dice: hola, es que esa es la vecina mía. Esta la conozco yo. Cuando la vio, quedó asombrado. Yo pensaba que me estaba hablando de una cosa por lejana. Es todo el sistema que me rodea lo que representa eso. Por eso quedó asombrado, con gran asombro. Se asustó. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Brevemente, ¿qué representan las 7 cabezas? Los 7 grandes imperios de la historia. 1, el primer imperio que dominó a los santos, no el primer imperio del mundo, porque antes de Babilonia hubieron muchos más imperios en el mundo. Pero el primero que dominó al pueblo de los santos, que acabó con Judea, que quemó el templo, que destruyó el templo y que hizo el pueblo de Dios, lo convirtió en esclavos en Babilonia, ¿quién fue? Y desde entonces nunca más Israel ha vuelto a tener rey, ni a ser reino en la tierra. Los babilonios lo destruyeron y hasta el día de hoy Israel nunca más ha vuelto a ser reino en la tierra. Y el próximo rey
habrá un falso rey que va a venir, pero ese va a ser destruido. Y el verdadero rey que vendrá es el verdadero heredero de David, que es nada menos que Jesucristo mismo, el león de la tribu de Judá. Aleluya. Dice, la bestia, pero hagamos la cuenta de los 7, las 7 cabezas son 7 reinos. Primero fue Babilonia, el que destruyó el templo de Salomón. El segundo fue el imperio medo-persa, que sucedió a los babilonios. El primero comienza su reinado en el año 605 a.C. Entre los años 598 al año 588, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y la otra parte destruida, y los otros expatriados a Egipto y a cualquier lugar. Luego, en el año 539, el imperio babilónico cayó y lo sucedieron los medopersas por el gran rey Darío el Grande, que derrocó o acabó con el imperio de los babilonios. Luego, entonces reinarían los medopersas. ¿Hasta cuándo reinaron los medopersas? Hasta el año 324 a.C., cuando Alejandro el Grande, el macedonio, aquel que está representado con el leopardo ese que tenía alas y 4 cabezas, derrotó al imperio medo-persa, que estaba simbolizado por un carnero. El imperio medo-persa estuvo representado por un carnero, inicialmente por un oso y después por un carnero. Y el imperio de Alejandro el Grande, capítulo 8 de Daniel, ahora no hay tiempo de salir, pero ahí están los símbolos en Daniel 8. El imperio de Alejandro el Grande estuvo inicialmente representado por un unicornio, una especie de chivo que tenía un solo cuerno en la frente. Pero ese cuerno le fue arrancado a ese chivo y le salieron en lugar de ese 4. Que representan los 4 lugartenientes o generales que se repartieron el reino de Alejandro después de su muerte en el año 322. Entonces, sigamos. Entonces, el tercer gran imperio de la historia fue el macedonio de Alejandro. Pero a la muerte de él, 4 de sus herederos se repartieron el reino. Pero en poco tiempo 2 de ellos desaparecieron y solamente sobrevivieron 2, Egipto y Grecia. Egipto por la dinastía Ptolomea y Grecia por la dinastía Seleuca. Está contado, capítulo 1 y 2 del libro de los Macabeos, primer libro de Macabeos, y contado en Antigüedades de los Judíos por Flavio Josefo. Está contado eso. Luego, entonces, después de Alejandro, el otro imperio fuerte que se levantó fue Egipto. El otro imperio que vino, si Alejandro era el tercero, Egipto fue el cuarto, y el griego de Seleuco y posteriormente de los antíocos fue el quinto reino, el quinto imperio. ¿Cuál fue el sexto que vino después de eso? El romano. Egipcios y griegos fueron sometidos por los romanos por las conquistas de Pompeyo en el año 63 a.C. Venció a los egipcios. La última representante de esta dinastía Ptolomea fue Cleopatra, y el último representante de esta dinastía griega por la línea de los antíocos fue Antíoco VI, el último. Esos cayeron vencidos por Pompeyo, un conquistador romano. De tal manera que cuando Cristo nació, ya aquellos imperios, aquellos 5 eran historia. Había un sexto que era el imperio romano, el que estaba en pie. Ese está en pie cuando Juan todavía está escribiendo Apocalipsis. Ese imperio romano estaba en pie y es lo que va a decir. La bestia que has visto era y no es. Era porque comenzó en Nabucodonosor y siguió por los medopersas, por Alejandro, en fin. Era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en
en el libro, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Era pasado. No es porque hay uno que falta por venir, pero será en el futuro. Luego, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Algunos dijeron, esos 7 montes son las 7 colinas donde está edificada la ciudad de Roma. No se equivoque. Eso dijo doña Elena de Guay, que esos 7 montes eran las 7 colinas donde está edificada Roma. Otros dicen, no, eso corresponde a la ciudad de Kiev, en Ucrania, que también está edificada sobre 7 colinas. Veamos que esas 7 colinas son simbólicas. Son 7 montes. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Verso 10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído: Babilonia, Medo-Persa, Greco-Macedonio, Egipto y Grecia. 5 han caído. El uno es el romano, que estaba en pie en los días de Juan, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El último es nada menos que el del hombre de pecado, aquel último gran gobierno mundial. La bestia que era y no es también el octavo. ¿Por qué? Aparece como si fuera un octavo rey, como si fuera un octavo imperio, pero resulta que no alcanza esa estatura. Le digo por qué, porque va a salir de Israel. Israel, en medio de todo, es un pueblo pequeño, es uno de los pueblos más pequeños de la tierra. Entonces, aunque aparezca ese octavo, que es el cuerno pequeño que leímos en Daniel, aparezca como si fuera un octavo imperio, no alcanza a ser, pertenece a los 7. Es decir, gobierna por intermedio o por concepción de los 10 reyes que vamos a ver. La bestia que era y no es también el octavo, es de entre los 7. No pasa a ser un octavo imperio, sino que es de los 7 y va a la perdición. ¿A dónde va? A la perdición. Los 10 cuernos que has visto son ¿cuántos reyes? Son 10 reyes que aún en el día de hoy no han recibido reino, pero por una hora, ¿qué va a pasar con ellos? Por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El denominado gobierno del nuevo orden mundial, que 10 hombres, 10 reyes, 10 gobiernos del mundo, los más poderosos, tengan el control absoluto del mundo. Todo el resto de países se sometan a ellos. ¿Qué propósito tienen estos 10? ¿Cuál es el propósito central de los 10? Cuando ellos, las naciones enteras, voten para que 10 hombres de la tierra tengan el gobierno absoluto de toda la tierra, ¿qué propósito tienen esos 10? Vea el propósito que tienen. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder. El poder que las naciones le entreguen, entregarán su poder y su autoridad. ¿A quién se le van a entregar? A la bestia. Ellos reciben el mandato de las naciones, pero cuando ellos tengan ya esa autoridad, entonces se lo endosan a la bestia. Ellos tienen ese propósito, entregar. Zacarías capítulo 8. Vamos a ver a quién le van a entregar ese poder. Verso 20 en adelante, 8:20 de Zacarías, ¿a quién le entregan el poder? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Verso 21. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová, a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré cuando haya toda esa campaña por el mundo, de todo el mundo irse a Jerusalén. Cuando la iglesia se vaya, habrá un tremendo despertar religioso, pero falso, y todo el mundo dirá que hay que ir a Jerusalén porque en Jerusalén está el Mesías. ¿Recuerdan que Jesús dijo eso en San Mateo 24, 23 y 24?
que vendrán falsos cristos y falsos mesías, que harán señales, pero antes les dijo, si les dicen que está en la ciudad, no vayan. Si les dice que está en el desierto, si les dice que está en los aposentos, no lo crean, porque el mundo sí lo va a creer. A la gente le van a decir, mentira, ninguna iglesia se ha ido, sino que Jesucristo está en Jerusalén, y la gente va a pagar lo que sea para irse a Jerusalén, a buscar e implorar el favor de Jehová. Aún las naciones más poderosas lo van a hacer, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones. Note, fuertes naciones, las naciones militarmente y económicamente más poderosas de la tierra. ¿A qué vendrán? Vendrán a Jerusalén a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. ¿Y qué van a ir a hacer allí? A implorar el favor de Jehová en Jerusalén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, 10 hombres de las naciones más poderosas de la tierra, ahí dice de toda lengua, es decir, que tienen autoridad y mando y peso en el resto de naciones de la tierra, tomarán del manto ¿a quién? El falso Mesías. Recuerden que el hombre de pecado recibe los mismos calificativos de Judas. Judas era judío, pero Jesús le dio un título en San Juan 17:12. ¿Cómo llamó Jesús a Judas? En la oración: ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. ¿Cómo llamó Jesús a Judas? Lo llamó el hijo de perdición. ¿Cómo se llama este señor? Se llama igual. Se va a llamar el hijo de perdición en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 en adelante. Entonces se manifestará aquel inicuo, no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Aleluya. Allí se llama el hijo de perdición. Y echarán mano del manto de un judío. ¿Y qué le van a decir? ¿Qué le dicen? Los 10 reyes que van a tener el gobierno absoluto de las naciones del mundo, le dicen a un judío: venga, nosotros le entregamos el reino. La autoridad que a nosotros nos la dieron, nosotros le endosamos a usted. Estamos en el verso 23 de Zacarías 8, para no perdernos allá. Entonces, echarán mano del manto de un judío y le van a decir: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ahí se va a fraguar el gran engaño conocido como la gran apostasía mundial, descrita por Pablo en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, como ya citamos, de Segunda de Tesalonicenses. Vendrá la gran apostasía, todo el mundo engañado, adorando un falso Mesías, adorando un falso Dios. Pero cuando todo este mundo esté engañado, adorando un falso Dios, nosotros estaremos en la presencia de Él, del verdadero Dios, celebrándole culto, alabanza, adoración. ¡Aleluya! Contemplándolo tal como Él es y con un cuerpo glorioso semejante al cuerpo de la gloria de Él. ¡Aleluya! Alabanzas al Señor. ¡Qué extraordinario cambio ese! Sigamos, volvemos a Apocalipsis ahora. Estábamos en el verso 12 del capítulo 17. Volvemos a Apocalipsis. Los 10 cuernos que has visto, ya vimos que son los 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, es decir, para hacer un cogobierno con ella. Ya saben el propósito que estos 10 tienen. Verso 14. Segundo propósito que tendrán estos. El primer propósito es entregar su poder y su autoridad a la bestia. Segundo propósito, hacer la más grande guerra religiosa. Todo aquel que no le rinda culto a ese falso Dios va a ser perseguido hasta debajo de las piedras. ¿Qué tal le parece? Pelearán contra el Cordero,
Porque recuerde que cualquier guerra contra el que sigue al Señor Jesús no es contra Él, es contra Cristo. Pablo declaró la guerra a los seguidores de Jesús. Pero ¿qué le dijo Jesús? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Cualquier guerra contra los que creen en Jesús no se cuenta como una guerra contra ellos, sino una guerra contra Jesús. La cuestión, dice el Señor, la cuestión no es con ellos, la cuestión es conmigo. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de los reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor? Hermano, estar con Cristo es el asunto más lindo. No hay nada más hermoso, ni más seguro, ni más poderoso que estar con el Señor. Los que están con Él, los que están con Cristo, son llamados, elegidos y fieles. Y nosotros somos los primeros en estar con Él. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos pertenecemos a ese grupo hermoso llamado elegidos y fieles? Aleluya. Alabanzas a Dios. Verso siguiente. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué representa esas aguas? Son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la bestia. Tercer propósito de estos 10 reyes. Primero le entregan todo su poder y su autoridad a la bestia. Pero después, ¿sabe qué hace? Se rebelan contra ella. Se rebelan contra la ramera, contra el sistema religioso. No contra la bestia, sino contra la ramera, contra el sistema religioso mundial se rebelan. Estos 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Todo el sistema religioso mundial, todo ese sistema religioso corrompido, estos mismos 10 gobernantes mundiales se encargarán de acabar con todo eso. Porque Dios ha puesto en sus corazones. ¿Por qué lo van a hacer? Por más impíos y satánicos que sea, Dios les pondrá en el corazón hacer eso. Porque Dios les ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. No lo que ellos quieran, sino lo que Dios quiso que se haga. Y ponerse de acuerdo y dar el reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y ya el capítulo siguiente contiene el lamento, la desgracia, la debacle de la gran ramera que cae, que se hunde y es quemada con fuego. Y los mercaderes del mundo lamentan porque vivían de ella, vendiendo sus estatuillas, sus escapularios, sus imágenes y todo eso. Su mercado se les acabará. Eso pasará a valer nada. Aleluya. Todo eso se habrá desplomado. Todo ese mercado religioso hasta ahí habrá llegado. Todo eso morirá. Pero cuando toda esa falsa religión que hasta aquí se nos había presentado como si fuera la verdadera esposa del Cordero, siendo simplemente una terrible impostora. El sistema religioso se ha presentado como si fuera la verdadera iglesia del Señor, pero es una impostora que buscó ocupar el lugar de la verdadera esposa del Cordero. Cuando esa malvada esté siendo quemada con fuego, en el cielo se está pasando un anuncio extraordinario. Aquí los seguidores de la gran ramera llorando y lamentando por ella. Pero en el cielo ángeles pasando un tremendo anuncio por todo el cielo.
¿Cuál es el anuncio celestial? 19:7 de Apocalipsis. Gocémonos y alegrémonos. Dicen los ángeles, dicen los arcángeles. La fiesta más grande de toda la historia del universo ha llegado. Nunca se había celebrado una fiesta como esas y tal vez nunca se celebre otra igual. Es una fiesta que involucra cielos y tierra. Alabanzas a Dios. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús. Os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles anunciaron la resurrección de Cristo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Los ángeles le anunciaron a los apóstoles: este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto subir al cielo, volverá otra vez. Esos mismos ángeles gritarán por todo el cielo: oiga, gocémonos. ¡Gocémonos! Aleluya. Imagínense cuál será la celebración. Si hay celebración según Jesús en Lucas 15 por un pecador que se arrepiente, si hay celebración y hay fiesta por un solo pecador que se arrepienta, dígame cuando sean millones y millones de salvados, lavados con la sangre de Jesús, allí en la presencia del Dios vivo, para celebrar la fiesta más grande del universo. Aleluya, aleluya. ¿Se imagina cómo será ese día? En toda fiesta la atención se fija en la novia, pero en aquella fiesta se fijará en los dos, en el novio y en la novia. Porque ¿quién es el novio? Nada menos que Jehová de los ejércitos, que se desposará con su iglesia, con su esposa. Aleluya, aleluya, aleluya. Como el joven se desposa con la novia, con la doncella, así se desposará con vosotros el Dios vuestro. Aleluya. Alabanzas a Dios. Gocémonos, gocémonos. Hermano, ¿valdrá la pena llegar allí? ¿Será que vale la pena luchar hasta llegar allá? A ver, ¿cuántos piensan que vale la pena luchar, perseverar y llegar hasta allí? Por más pruebas que tenga, persevera. Por más aflicciones que tenga, persevera. Por más problemas que tengas, persevera. Aleluya. Por más tentaciones que te estén golpeando, persevera en el nombre de Jesús. Vale la pena. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Hay dos gritos extraordinarios de victoria en la Biblia que yo quiero que usted de pie los repase conmigo. Dos gritos de victoria. El uno está en Romanos 8:18. Romanos 8:18.
Aleluya. A ver, todos de pie, grítelo conmigo. A ver, de pie, por favor. De pie, grite esto por favor conmigo. Aleluya. Frente a la prueba, a pesar de la aflicción, a pesar de lo que estés viviendo, de lo que te esté rodeando, que sea tan difícil, grita con valor. Tengo por cierto. ¿Usted también o no? ¿Cuántos tenemos por cierto esto? A ver, Pablo lo tenía por cierto, por seguro esto. ¿Qué tenía por cierto Pablo? Tengo por cierto, es decir, plenamente seguro, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Aleluya! Aleluya. 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 El otro gran desafío. Romanos 8:35. Romanos 8:35. Ayúdenme. Unámonos todos en este gran desafío y digámoslo con autoridad. Aleluya. Aleluya. Con seguridad. A ver, dígalo. Usted lo va a decir como que de verdad vamos para esa fiesta. Como que esa fiesta es de verdad la fiesta nuestra, la que estamos esperando. ¿Cuál es el desafío? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? A este pueblo, a esta iglesia, a estas personas que tenemos esa esperanza tan grande y gloriosa. Ni siquiera los ángeles tienen una esperanza tan grande como esa. Somos el pueblo de la esperanza más grande. Por lo tanto, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Nos podrá separar la tribulación? ¿Qué dice usted? Yo le digo, yo hago la pregunta y usted dice, ¡no! ¿Qué tal? ¿Nos podrá separar de Cristo la tribulación? ¿Nos podrá separar de Cristo la angustia? ¿Nos podrá separar de Cristo la persecución? ¿Nos podrá separar de Cristo el hambre? ¿Nos podrá separar de Cristo la desnudez? ¿Nos podrá separar de Cristo el peligro? ¿Nos podrá separar de Cristo la espada? Aleluya, verso siguiente. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y el verso 37. A ver, leámoslo todos, el verso 37. ¿Cómo dice el 37? Los escucho a ustedes. ¿Quiénes somos vencedores? ¿Quiénes somos vencedores? ¿Quiénes somos más que vencedores? A ver, palco, les escucho, ustedes. ¿Quiénes somos más que vencedores? ¿Quiénes? Aleluya. Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores. Escúchelo más.